¿Ya sabes cómo usar este componente? Es bastante útil para saber cuánto voltaje puede ofrecer una fuente regulable y además mostrarte cuánto consume en amperios algún circuito que está siendo alimentado. Este es un módulo voltímetro-amperímetro y este componente es una colaboración por la tienda Sauer en Bolivia. Su capacidad de lectura abarca desde 0 hasta los 100 voltios. Claro, marcando como límite los dígitos en su display como 99.9 voltios. Este módulo viene con 5 cables. 3 de ellos son delgados. Estos se conectan detrás del módulo. El rojo y el negro es para su alimentación, que está como mínimo de 4.5 hasta un máximo de 30 voltios. En este caso yo lo alimento con 12 voltios y se encenderá el display del voltímetro. El display LED de color rojo pertenece a la medición de voltaje y el de abajo, color azul, sería la medición de los amperios. El cable amarillo sirve para medir el voltaje y se lo hace en la línea positiva, y en los dígitos de color rojo ya nos señala la medición en voltios. Comparado con la lectura de este voltímetro son similares. Si lo comparamos a la lectura con un tester, pues será bastante parejo la medición también. Si queremos ver los amperios aquí abajo, debemos usar los dos cables gruesos que faltaron. Esto va aquí arriba detrás de la placa. Ahora son dos cables, rojo y negro, y se debe conectar en la línea negativa de la fuente. En el cable negro ingresa y por el cable rojo sale, volviendo a encender la fuente, pues aún no marca ningún valor, y es que solo comienza a medir cuando hay una carga alimentándose. Por ejemplo, esta tira LED de 12 voltios. El voltaje se reduce, claro, y la medición de amperaje recién se mostrará. Son unos 200 miliamperios. Esta lectura es lo que consume la carga que se está alimentando con 9 voltios. Prácticamente la conexión eléctrica se lo grafica así, para medir el voltaje y amperaje en un circuito. Bien, hasta aquí parece ser fácil usar este módulo, ¿verdad? Pero he aquí algunos percances. Si quieres usarlo, por ejemplo, En una fuente variable convencional, con un transformador, puente rectificador, capacitor y su variador de voltaje, que lo vimos en un video anterior. Por ejemplo, si lo colocas directamente a la salida regulada, evidentemente funciona. La lectura de voltios se verá hasta que se apaga cuando llega a un voltaje mínimo y no podremos ver siquiera los 0 voltios de la fuente. Y es que el mínimo que requiere el módulo para funcionar es de 4.5 voltios. El mismo módulo te muestra hasta qué voltaje llega a encenderse bien. Entonces, colocarlo directamente a una salida variable no es eficaz. En ese caso sería ideal colocarle un regulador de 5 voltios en adelante trabajando solo para el módulo. Conectarlo al voltaje total rectificado antes del variador de voltaje y así sería alimentado sin preocuparse que baje el voltaje. Y con eso tendríamos el asunto arreglado, ¿verdad? Pues déjame decirte que no. Al menos para mí no lo fue. El módulo ni siquiera llegó a encenderse bien. Revisándolo con un tester en la salida sale unos 9 voltios. Se supone que debería salir 5 voltios, ¿no? Ahora, ¿cuánto voltaje ingresa al regulador? Casi 40 voltios. Y encima está calentando mucho el regulador. El problema está en que estos reguladores genéricos solo pueden regular voltaje de entrada máximo entre 30 voltios. Ahora imagínate si quieres regular los 100 voltios que dice el módulo que puede medir. Para resolver mi situación que entrega un voltaje elevado total de 40 voltios, como experimento usé un MOSFET que puede manejar 55 voltios.
Sí, escuchaste bien, un MOSFET. Y aplicando un divisor resistivo, logré que varíe el voltaje hasta unos 14 voltios. Así que decidí usarlo para alimentar el módulo con ese voltaje, y me ha rendido muy bien hasta ahora. Puede mostrar la medición hasta los 0 voltios sin apagarse. Excepto cuando le coloco alguna carga. Ahí sí se pierde voltaje regulado en el MOSFET y el módulo se apaga. Para eso solo modifico el divisor resistivo en el MOSFET, aumentando el voltaje sin pasarme el límite que aguanta el módulo. Como unos 20 voltios se ha regulado. Y esta vez sí me ha funcionado perfectamente bien. Incluso si lo alimento con el motor eléctrico, el módulo se mantiene encendido. Y eso que el motor eléctrico genera mucho ruido. Aunque solo sigue siendo un experimento y no un proyecto concluso, en todo caso también puedes diseñar otra fuente aparte, solo para el módulo, pero ya estarías haciendo grande el circuito. O también poder usar otro módulo hecho que regule ese voltaje máximo para alimentar al módulo. Hay tantos en el mercado, pero eso lo dejo a tu criterio. El amperaje que puede mostrar este módulo es de 10 amperios máximo, usando esta conexión. Podemos usar la máxima lectura de hasta 50 amperios si compramos una resistencia llamada shunt y que prácticamente se conecta así. Pues cuando compramos este módulo pensábamos que venía incluido la resistencia shunt y pues no fue así. Qué sad. Tal vez la próxima vez lo podamos experimentar. No se olviden suscribirse a este canal y activar todas las notificaciones. Se vienen muchos proyectos electrónicos y no querrán perdérselos, ¿verdad? Te lo ha explicado Androbot y pronto estaremos experimentando con la electrónica.